De Arturo Sánchez Gutiérrez. 8:19. Arturo Sánchez Gutiérrez, decano de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. ¿Cómo te va? Buenos días. Buenos días, mi querido Jaime. Pues otra vez preocupado por ese tipo de manifestaciones violentas en las manifestaciones que están teniendo lugar, no solamente en México, en Ciudad de México, sino en Puebla también hubo algún tipo de agresiones a medios de comunicación y demás, pero bueno, es un poco la realidad que estamos viviendo. ¿Qué va a pasar, Arturo? Porque, pues, hoy es un grupo, lo vimos el pasado jueves, ayer lo vimos, las personas que salen a marchar y que tienen el derecho de salir a protestar y a exigir y lanzar sus consignas y los gritos y todo, pues eso es válido y es entendible. Lo que no se entiende es la agresión, quemar una puerta, pintarrajear, todo ese tipo de cosas que no lo hicieron las mujeres que estuvieron marchando el día de ayer, que son grupos que se tienen ya perfectamente ubicados, Arturo. Bueno, yo supongo que debieran tenerse perfectamente yo también supondría. ubicados. Sí, el presidente en algún par de comentarios ha mencionado que ya no tiene al CISEN y que por lo tanto no tiene formas de investigar y hacer una serie de cosas, pero seguramente habrá grupos de inteligencia investigando este tipo de situación. De hecho, así lo ordenó el presidente. Lo que sí es cierto, mi querido Jaime, es que esto se está repitiendo una y otra vez de diferentes maneras. Hay ciertamente una identificación de estos grupos con el anarquismo como tal, y el presidente tiene razón, no son los grupos que generaron el anarquismo en México en el siglo XIX, que proclaman, por ejemplo, acabar con todo tipo de autoridad para regresar a un orden natural y una armonía propia del ser humano, ni todas esas ideologías profundas que generaron en el siglo XIX ideas más cercanas al socialismo y que generaron incluso huelgas importantes en aquella época. Desde luego ya en este siglo pues recordamos a los hermanos Flores Nagón con una ideología anarcocomunista muy clara, con manifestaciones claras en el periódico Regeneración, o la creación de la Casa del Obrero Mundial en 1912, o las huelgas de Cananea y Río Blanco, que daban un poco este tipo de movilizaciones, pero con un sentido social, con una ideología muy clara y que venía de grandes pensadores del siglo XIX. Bueno, eso ciertamente el presidente tiene razón, no hay un movimiento anarquista en ese sentido, aunque hay cosas que llaman la atención. Estos grupos sí atacan edificios públicos, sí atacan a los bancos, que son símbolos del capital, de la propiedad privada, sí atacan establecimientos comerciales, que son de alguna manera los que tienen los bienes que después tienen que adquirir y pagar los ciudadanos, y que esos sí son símbolos que recuerdan un poco el tipo de luchas anarquistas que se dieron en diferentes momentos en diferentes partes del mundo. Pero en donde no tiene razón el presidente de la República es identificar a estos grupos con los conservadores. Y no tiene razón por varias razones. En primer lugar, porque él ha identificado a lo largo de todos los meses de su gobierno a los conservadores como aquellos que se oponen a su gobierno. Y ahora pareciera que quiere hacernos creer que este tipo de grupos que hacen uso de la violencia también forman parte de los grupos conservadores. Yo creo que aquí sí se está tratando de dos cosas completamente distintos, y además lamentablemente se usa políticamente a estos grupos para identificar a aquellos que van en contra de su gobierno. No creo que sea el caso para nada, y sí es lamentable que la autoridad tenga un reto tan grande para actuar. Cuando empezaron a pasar estas cosas, el gobierno de Peña Nieto sí logró capturar a varios de los activistas de este tipo de movimientos, sí los metió en la cárcel, después hubo una liberación, pero sí hubo un escarmiento y de repente dejaron de aparecer. O ahora regresan con este discurso de ir en contra de este tipo de acciones, pero además con un gobierno que ha optado por no necesariamente actuar de inmediato y hacer investigaciones de las cuales pues hasta ahora no tenemos ningún resultado. Esperemos que los haya y que, como tú dices, se tengan identificadas estas gentes y independientemente de cualquier cosa, pues merezcan el castigo que se les aplique el castigo que merecen este tipo de acciones, porque finalmente no dejan de ser actos vandálicos y que no tienen ideología.
el presidente tiene razón, pero tampoco forman parte de grupos que estén vinculados con quienes se oponen al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pero entonces, ¿qué es lo que viene? Porque también vemos a una policía que no actúa. Precisamente, ese es el problema. Porque hoy ya no tenemos granaderos, además. Bien lo decías ahorita, tenemos una manifestación que año tras año es importante. El 2 de octubre representa una fecha muy importante para México y se ha utilizado esa fecha para muchas causas muy positivas, para reivindicar muchos valores, para defensas de derechos humanos, para muchas cuestiones. Si una marcha de esas se vandaliza también y empiezan a tener acciones de este tipo, pues no nada más se prostituye el sentido directo de una manifestación legítima, sino que además pues se genera una impunidad de este tipo de grupos que buscan cualquier tipo de cosas y que sí están atacando directamente a establecimientos públicos, a bancos, a comercios y que se genera esta sensación del anarquismo, no en el sentido filosófico social del término, sino del anarquismo de ir en contra de toda autoridad per se. Y eso es lo que no se puede permitir, y la policía debe estar presente y actuar. Pues yo recuerdo muchas manifestaciones a lo largo de los años en donde uno podía manifestar por las calles de Reforma y la policía estaba resguardando cualquier tipo de cosas con cordones y vallas que permitían que hubiera orden en ese tipo de situaciones. Utilizaban el término los encapsulaban. Y ya de ahí pues, era una labor muy particular, y sí, tú lo veías desde el aire, y sí los encapsulaban, los cercaban y se los llevaban hacia otro lado, evitando confrontaciones y todo. Llegaban a confrontarse y llegaban a pasar cosas, pues sí, violentas, pero bueno, no lo que hemos visto últimamente. Pero se separaba el sentido de los manifestantes de este tipo de acciones. Arturo, porque de que va a haber provocadores, siempre los hay. Gracias, Arturo, nos tenemos que ir. Te abrazo fuerte y te deseo un extraordinario domingo. Gracias. Igualmente, mi querido Jaime, saludos. Estás escuchando Fórmula Noticias. La música de Orfeón está presente. Busca todas sus canciones en las tiendas digitales.